Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy, siguiendo con psicoterapias basadas en evidencia, vamos a hablar de las críticas al intento de identificar tratamientos con apoyo empírico. Así que empecemos. Se expondrán las críticas más importantes, así como posibles respuestas a las mismas. 1. Todas las terapias psicológicas son igualmente eficaces, por lo que no es necesario identificar tratamientos con apoyo empírico. Esta idea se basa en revisiones metaanalíticas cuyas importantes limitaciones ya han sido señaladas en videos anteriores. Estudios recientes indican que al menos para algunos trastornos hay tratamientos más eficaces que otros. Así, la exposición es más eficaz que la relajación para la agorafobia y el trastorno obsesivo compulsivo. El modelado participante es superior al modelado filmado y a la desensibilización sistemática en el tratamiento de las fobias específicas en niños. La terapia cognitivo-conductual es más eficaz que la terapia de apoyo no directiva para el trastorno de ansiedad generalizada y la depresión infantil. 2. No tiene sentido decir que un tratamiento es eficaz para cierto problema porque siempre necesita de más investigación para saber. Por ejemplo, qué tratamiento debe ser seleccionado o cómo debe ser modificado en función de características del cliente. Es cierto que se requiere seguir investigando, pero pasar por alto lo que se sabe hasta el momento implica privar a los pacientes de tratamientos que pueden serles útiles y coloca a los psicólogos en una posición de desventaja respecto a los psiquiatras. 3. La propuesta de identificar tratamientos eficaces refleja la intención de un grupo de terapeutas cognitivos conductuales de conseguir ventajas sobre los seguidores de otras orientaciones. Esta crítica olvida que en la elaboración de los criterios, cuyo borrador inicial se envió a un investigador psicodinámico, participaron de forma equilibrada representantes de distintas orientaciones teóricas. La idea es apoyar el empirismo en psicología clínica. Que las investigaciones empíricas hayan sido realizadas principalmente hasta el momento por la orientación cognitivo-conductual no quiere decir que las restantes orientaciones no puedan hacer lo mismo, como de hecho está empezando a suceder con algunas. El listado de tratamientos eficaces restringirá la práctica clínica a un número limitado de tratamientos e impedirá la innovación clínica. Sin embargo, nadie impide, como sucede en farmacoterapia, diseñar y someter a prueba nuevos tratamientos. La sanidad pública y las compañías de seguros pueden utilizar el listado de tratamientos eficaces para dejar de sufragar tratamientos que no figuren en el mismo. Esto es una posibilidad a la larga y debe llevar a una mayor investigación de los tratamientos que han sido poco o nada estudiados experimentalmente hasta el momento. Tener un listado de tratamientos eficaces implica que los tratamientos no incluidos son ineficaces. Esto puede ser percibido así desde luego, aunque no es cierto. Un tratamiento puede no figurar en la lista también por otras razones. No haber sido investigado, disponer a su favor solo de datos no experimentales, o sea, tratamientos prometedores, o no haber sido localizado. En este sentido, la lista debería hablar no solo de tratamientos probablemente eficaces y específicos, sino también de otras categorías como no evaluado, perjudicial, ineficaz, dudoso y prometedor. Asimismo, deberían distinguirse grados de eficacia e identificarse el mejor tratamiento disponible cuando éste sea posible. Relacionado con esto, también habría que considerar que la eficacia de un tratamiento puede variar según el aspecto considerado. Así, la exposición en vivo y la terapia cognitivo-conductual pueden ser igual de eficaces para reducir la evitación agorafóbica, pero quizás esta última no sea más para desmentir o disminuir los ataques de pánico y la preocupación por los mismos. El listado de tratamientos eficaces facilitará las demandas por mala práctica profesional contra aquellos terapeutas que utilicen terapias no incluidas en el mismo. Pero como se acaba de decir, un tratamiento no incluido en la lista no quiere decir que sea ineficaz y por lo tanto su empleo no tiene por qué ser indicativo de mala práctica. Aparte de las críticas expuestas, puede haber otras razones no explicitadas para resistirse al intento de identificar los tratamientos eficaces. A. Dar prioridad absoluta a la experiencia clínica sobre la investigación empírica, incluso en caso de contradicción. Por ejemplo, la psicoterapia es un arte, no es una ciencia. B. Considerar que sería muy difícil aprender un gran número de intervenciones diferentes, basadas muchas veces en supuestos distintos. Si al final hubiera una gran cantidad de intervenciones eficaces diferentes para problemas diversos, una posible solución sería especializarse. C.
salvaguardar la autoestima profesional, ya que sería muy duro admitir que lo que se hace no es útil o eficaz. Es conveniente identificar las terapias psicológicas que cuentan con apoyo empírico, pero también es necesario reflexionar sobre los criterios que se utilizan para ello. De hecho, actualmente están siendo revisados por un comité de la División 12 para intentar tener en cuenta las críticas recibidas, las cuales se exponen a continuación. Entonces vamos a hablar de las críticas a los criterios para identificar tratamientos con apoyo empírico. Se expondrán las críticas más importantes, así como posibles respuestas a la misma. La investigación en psicoterapia no requiere investigación cuantitativa, sino observación clínica e investigación cualitativa. Esta crítica representa una filosofía radicalmente opuesta a la que subyacen los criterios que se discuten. La filosofía de base está centrada en los síntomas y las patologías más que en las personas que los sufren. Se critica por una parte la utilización del DSM para categorizar trastornos, sistema con el que muchos no están de acuerdo y en el que no pueden incluirse muchos problemas por lo que la gente consulta. Y por otra parte, que los criterios se centran en los síntomas en vez de ajustarse a las personas y buscar que éstas alcancen sus objetivos de vida. En principio, podrían utilizarse los criterios ya mencionados para identificar tratamientos eficaces dirigidos no a corregir trastornos del DSM, o no solo a esto, sino a conseguir que el cliente solucione los problemas que le interesen o logre objetivos en la vida. Relacionado con lo anterior, se ha dicho que las variables dependientes consideradas en los estudios analizados han sido centradas en el problema o síntomas presentados. Sería importante incluir también medidas de salud física, funcionamiento social, laboral, ajuste general y calidad de vida. Los pocos estudios que se han evaluado variables relacionadas con el funcionamiento general de los pacientes han encontrado mejorías en dichas variables en la terapia cognitivo-conductual aplicada a trastornos ansiosos y depresivos y en la terapia interpersonal aplicada a la depresión. Es necesario consensuar qué medidas de resultados son importantes y qué debe hacerse si surgen contradicciones en las mismas. No basta con identificar tratamientos eficaces para problemas determinados. Es necesario tener en cuenta otras variables como cuál es el tratamiento más recomendable según características del cliente, incluida la frecuente presentación de trastornos comórbidos, cuáles son las características que debe tener el terapeuta o cuáles son los determinantes del problema. Desde luego, eso es cierto, pero se trata de un trabajo ingente que habrá que realizarse poco a poco. No se ha definido qué se entiende por buenos diseños experimentales. A pesar de los detalles dados por Chambliss y Holland, no se han establecido las reglas específicas necesarias para que un estudio sea considerado bueno metodológicamente. Asimismo, tampoco hay criterios especificados para decidir, por ejemplo, cuándo dos versiones de un tratamiento para un determinado problema deben ser consideradas una intervención similar o distintas. En este sentido, algunos autores defienden que sería más productivo centrarse en los procesos o mecanismos que subyacen a los distintos tratamientos o al cambio. Por ejemplo, cambio de expectativas, exposición a situaciones temidas, que investigar múltiples intervenciones aparentemente diferentes que de hecho pueden tener muchas cosas en común. El criterio de que dos estudios controlados sean suficientes para identificar un tratamiento como eficaz parece muy laxo, en especial si no se han empleado nuestras muestras numerosas. Debería tenderse a aumentar la cantidad de estudios necesarios o al menos indicar el número de investigaciones controladas que apoyan cada tratamiento y el número de pacientes en que se basan. No se controla el efecto de fidelidad del investigador, a pesar que se exige que los resultados positivos deben provenir de al menos dos grupos independientes de investigación. Está claro que los investigadores con preferencia por un tratamiento particular obtienen mejores resultados que los investigadores que no tienen dicha preferencia. Por lo tanto, los resultados deberían provenir de al menos dos grupos independientes de investigación y además investigadores que no tuvieran predilección por un determinado tipo de tratamiento. Los manuales de tratamiento no deberían ser un criterio para establecer la eficacia de una intervención, ya que solo pueden ser desarrollados por terapias cognitivos conductuales. Esta crítica parte de la idea de que un manual es necesariamente una descripción detallada del tratamiento sesión por sesión, cuando en realidad puede ser simplemente una clara descripción, apoyada por ejemplos de los principios, fases y procedimientos a seguir. De hecho, existen manuales dirigidos a problemas específicos, no solo para terapias cognitivos conductuales,
sino también para terapias psicodinámicas, interpersonal, rogeriana y experiencial. Los manuales son necesarios para saber en qué consiste realmente la intervención, ya que dentro de cada orientación hay diversidad de tratamientos y de formas de aplicarlo. El empleo de tratamientos manualizados impide actuar con flexibilidad en la práctica clínica. Ahora bien, un manual no tiene por qué marcar rígidamente los pasos a seguir, sino proporcionar guías concretas de actuación que permiten hacer las adaptaciones necesarias para cada cliente y contexto particular. Naturalmente es necesario reconocer que la flexibilidad suele estar limitada en el marco de la investigación para poder extraer así conclusiones causales firmes. Por el momento no se ha realizado ningún estudio para evaluar si los terapeutas entrenados con manuales de tratamiento se desenvuelven mejor o peor en la práctica clínica que los terapeutas que no han sido entrenados para ello. Un supuesto implícito en la crítica anterior es que un tratamiento relativamente estandarizado es menos eficaz que un tratamiento elaborado específicamente para una persona en particular. Los pocos estudios realizados en el ámbito de los trastornos de ansiedad no han indicado que un tratamiento totalmente individualizado en función de las supuestas variables mantenedoras del trastorno o de las características del cliente haya sido superior a un tratamiento estandarizado, el cual suele incluir ciertas adaptaciones individuales. En otro estudio con niños con trastornos de ansiedad no se encontraron relaciones significativas entre la mayor o menor flexibilidad autoinformada de los terapeutas al aplicar un manual de tratamiento y los resultados de la terapia. Elaborar tratamientos individualizados es una tarea compleja, requiere tomar muchas decisiones que se basan únicamente en el juicio clínico del psicólogo. Por tanto, es posible que al interpretar los datos y seleccionar estrategias terapéuticas se cometan algunos errores que incidan negativamente en los resultados del tratamiento. Como afirman Llabres y Tortella-Feliu, una manera de conjugar estandarización e individualización es elaborar manuales de tratamiento que incluyan diversos módulos o componentes. El terapeuta puede decidir entonces qué módulos aplicar, de qué modo y en qué secuencia. Todo ello en función de las características del cliente y de su entorno y de los determinantes de sus problemas. Idealmente el manual recogería también las reglas básicas de decisión para aspectos cuando hubiera datos empíricos al respecto. Los tratamientos manualizados impiden el desarrollo de habilidades terapéuticas básicas, como empatía, cordialidad y la formación de una buena alianza terapéutica. Sin embargo, ambas cosas no son incompatibles. Incluso los manuales de tratamiento pueden incluir pautas para potenciar las habilidades del clínico. Además, especialmente para los terapeutas que se están formando a disponer de guías y metas terapéuticas, pueden reducir la ansiedad y facilitar, por tanto, la relación terapéutica. Hacer agrupaciones de clientes, ya sea en función del diagnóstico o problema presentado, puntuación de corte de cuestionario, factores de personalidad o causas de sus problemas, es imposible ya que cada caso es único. Aunque es cierto que cada cliente tiene sus propias características, es necesario buscar criterios para agruparlos en categorías, por ejemplo, abusos de sustancias, grado de motivación para el cambio. En caso contrario, sería imposible realizar estudios controlados y hacer generalizaciones a partir de observación y experimentación. En consecuencia, el clínico carecería de pautas para saber cómo enfocar el tratamiento de sus clientes y debería basar sus decisiones únicamente en el sentido común y juicio clínico. Sin embargo, los clínicos fundamentan también sus decisiones en su experiencia con otros pacientes, lo cual supone la consideración al menos implícita de las características comunes que comparten. Al identificar los tratamientos eficaces, se tienen en cuenta únicamente las diferencias estadísticamente significativas entre grupos, pero no se considera la significación clínica de los resultados, porcentaje de pacientes mejorados y recuperados, porcentaje que mantienen las mejores conseguidas y porcentajes que buscan tratamiento adicional en el seguimiento. Este es un aspecto fundamental, ya que lo verdaderamente importante es que un tratamiento sea más eficaz que otra condición en términos de significación clínica, no estadística. Así pues, este aspecto debería tenerse en cuenta, pero por el momento es difícil hacerlo, ya que muchas investigaciones no se han incluido datos sobre la significación clínica de los resultados y las que lo han hecho emplean una diversidad de criterios. Para considerar un tratamiento como eficaz, se tienen en cuenta únicamente resultados obtenidos en el post-tratamiento. Sin embargo, sería necesario verificar las mejoras
que se mantienen en el medio y largo plazo. La duración del cual ser mayor en problemas que tienen un curso variable. Es cierto que los datos en el seguimiento son difíciles de interpretar por las siguientes razones. A. Un porcentaje significativo de pacientes busca un tratamiento adicional durante el mismo. B. Muchos pacientes no son localizados para la evaluación en el seguimiento y a veces estos lo son, habían obtenido peores resultados. C. En ocasiones el porcentaje de pacientes no localizados varía según las condiciones experimentales. Mortalidad diferencial. A pesar de esto, conviene hacer seguimiento intentando controlar las variables anteriores, ya que los resultados pueden variar en el post-tratamiento al seguimiento. Por ejemplo, algunos tratamientos pueden tardar más en mostrar sus efectos y otros pueden decaer en el tiempo. Las recaídas son frecuentes en muchos trastornos. Debería incluirse también una guía para tratamientos prometedores, al menos para aquellos problemas para los que por el momento no se han identificado tratamientos eficaces o posiblemente eficaces. Finalmente, conviene resaltar que la aplicación de las terapias psicológicas con apoyo empírico no consiste simplemente en dominar las técnicas y procedimientos de tratamiento. Requiere asimismo que el terapeuta posea habilidades terapéuticas adecuadas, por ejemplo, escucha activa, empatía, autenticidad, cordialidad, confianza.